Pero entonces, ¿qué pasaría con toda la fortuna de Daddy Yankee, que asciende a más de 300 millones de dólares, abogada? Vamos a comenzar con la noticia que nos dejó a todos con la boca abierta, señores, esta semana. Y es que, como le hemos estado hablando sobre el divorcio de Daddy Yankee, de su esposa Miredis, con la que llevaba más de 20 años casado. Ella fue empresaria porque era su manager, fue parte del crecimiento, estuvo en los malos momentos y ahora es la que ha puesto la demanda de divorcio, señores. Pero esto pudiese ser el divorcio más caro del mundo del entretenimiento. Así es, Lili, y es que hay muchos millones en juego y se dice que son cerca de 300 millones de dólares. Y Tania Charris, yo creo que sí, hace poquito él vendió su catálogo y fue más de 200 millones. Y bueno, nuestra Tania Charris tiene más detalles de lo que podría pasar con la fortuna del reggaetonero. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, Tania. Tania, difícil. O sea, yo me imagino para un Daddy Yankee, después de trabajar tan duro, que este sea el final de su matrimonio. Justo Cuéntanos ahora que un poco se retira, qué ha pasado. Lili, o sea. Yo sé. Pero bueno, nadie sabe lo que él hizo, nadie sabe lo que ha pasado o lo que ella ha hecho, no se sabe. Pero Tania sabe. Lili, fíjate que son exactamente lo que decía Roberto, que vendió su catálogo hace poco y lo vendió por 217 millones de dólares. Imagínate la cantidad de dinero que hay. No solamente el catálogo, sino que además las compañías que tiene Daddy Yankee, que incluso en el deporte había invertido dinero, sus casas, sus propiedades, las compañías de perfumes que él también tiene, la línea de ropa. Son muchísimo dinero que está en juego y aparentemente este ha sido el punto importante en el que no se han podido poner de acuerdo en este divorcio. Aquí en esta historia les vamos a contar con expertos en Puerto Rico que nos dicen cómo va a ser repartida este dinero y cómo se puede resolver este problema. Ahora que Daddy Yankee anunció que está en proceso de divorcio después de casi 30 años de matrimonio, lo que se avecina es un complicado proceso en corte para la división de bienes del cantante con su aún esposa Miredis González. En Puerto Rico, el divorcio por ruptura irreparable, que es la causal, ¿verdad?, que utilizó el señor Ayala en esta petición, el tribunal lo único que va a disponer es sobre si ellos dos quieren seguir casados o no, pero los asuntos económicos en cuanto a liquidación de cuentas bancarias, de casa, botes, carros, todo ese tipo de cosas, no. La liquidación ocurre en un procedimiento aparte. Pero entonces, ¿qué pasaría con toda la fortuna de Daddy Yankee, que asciende a más de 300 millones de dólares, abogada? Lo que ocurre es que inmediatamente que adviene la sentencia de divorcio, 30 días después, es el momento donde uno entonces pide una demanda de liquidación de bienes. Eso no impide que las partes se sienten y puedan lograr acuerdos en una cantidad, ¿verdad?, de dinero y de bienes con los que debe tener el señor Ayala con su esposa, ¿verdad? Pero al parecer este ha sido el problema para el divorcio. ¿Cómo repartir el dinero que cosecharon durante el matrimonio? Según nos hemos enterado, antes de llegar a las instancias legales, habían tenido reuniones con la presencia de sus abogados para lograr una repartición para ambos, pero nunca llegaron a un punto medio, ya que supuestamente Miredis está yendo de acuerdo a la ley, reclamando la mitad de todos los bienes del cantante. Todo lo que han creado en el matrimonio, desde el día que se casaron hasta 30 días después de que tenga final y firme la sentencia de divorcio, es una masa comunal que ellos comparten. También se incluirían los negocios de ropa, línea de zapatos, audífonos, películas, equipos deportivos y absolutamente todo el dinero que obtuvo Yankee cuando vendió su catálogo valorado en 217 millones de dólares, transacción que se hizo este año. Y los abogados del llamado Big Boss estarían recomendando otra cosa. Al no llegar a ningún acuerdo y luego de que Miredis quiso divorciarse por medio de una notaría, entonces Yankee decidió ir a la corte para que un juez decida cómo se repartirán sus millones en este divorcio, que sin duda será muy complicado. Muy interesante lo que nos dice la abogada experta en estos asuntos en Puerto Rico, que son como dos casos diferentes, ¿no? El divorcio por ruptura irreparable, que es lo que se llama en Estados Unidos diferencias irreconciliables, ¿no? Y entonces ya un tribunal los separa y después entonces van a disolver la sociedad conyugal, llamémoslo así, que es la que implica los negocios y la parte económica. Ahora, otra cosa muy importante que me dicen, si Daddy Yankee hace un negocio 15 días después del divorcio, también lo incluyen, porque según la ley de Puerto Rico, todo lo que
acumule el matrimonio es hasta un mes después de que ellos se hayan divorciado. Tania. Hasta un mes después que ellos se hayan divorciado. Esa es la ley allá. Que son muchos los casos que prefieren aguantar el tiempo para empezar otros negocios. Tania, dos preguntas. O sea, sabemos que trataron ya de divorciarse sin tener ningún tipo de problemas y ahora no se llegó al acuerdo por el tema monetario. Ella quería lo de la ley mitad y mitad. Entonces me imagino que es Daddy Yankee que no está de acuerdo. ¿Sabemos cuánto es lo que quiere dar Daddy Yankee? No sabemos específicamente porque fueron reuniones privadas, Robert. Recuerda que primero, como dijimos en la historia y desde ayer lo venimos diciendo y advirtiéndolo, que ella fue la que quería divorciarse por medio de una notaría, que esto es un proceso que se hace en Puerto Rico. Tú puedes ir a una notaría, te divorcias si las dos personas están de acuerdo. No hubo un acuerdo, después hubo una mediación. Para tratar de ponerse de acuerdo, no lo lograron, entonces Yankee dijo, bueno, entonces a esto hay que llevarlo a la corte para que la corte sea lo que decida. No sé exactamente cuánto es lo que quiere entregar Daddy Yankee, pero me imagino que no debe ser el 50% cuando Miredis no está de acuerdo. Bueno, a ver, no me sé las leyes exactas de Puerto Rico, pero sí te puedo decir que ir a una notaría y hacerlo así facilito es cuando la gente no tiene nada, Tania. Cuando hay tanto dinero de por medio, no existe un abogado que te deje hacer eso. Obviamente, muchas personas no entienden por qué hay divorcios que tardan tanto. Tú acabas de explicarlo. Una cosa es el divorcio, o sea, no queremos regresar. Otra cosa es lograr dividir cada uno de esos negocios. Entonces, claro, hay gente, yo conozco gente que se ha divorciado, pero que sigue el proceso después fuera de corte con lo que tiene que ver con todas las empresas. Yo creo que en los Estados Unidos la mayoría de la gente trata de atar tu divorcio personal con lo que han sido los negocios para que ya cuando tú te divorcies ya estés todo listo, porque después del divorcio seguir en esto es muy difícil, mi gente. Pero yo creo que esto pique y se extiende, esto no va a ser tan fácil. Y hasta el momento tampoco sabemos cuál fue la razón del divorcio, porque causó mucha sorpresa. De buenas a primeras vimos el comunicado en las redes sociales. Bueno, nos quedamos así como que... Los hemos visto a ellos desmintiendo. Exacto. Hemos visto, exacto, porque de que había un rumor, pero hace mucho tiempo atrás y ahora de momento nos cayó todo el cubo de agua fría que sí estaba un proceso de divorcio. Gracias, Tania, por toda esta información. Un beso, Tania. Me duele, de verdad que sí, porque son una de esas parejas que uno dice, ¿cómo han logrado todo esto juntos, entiendes? Y sobre todo que sabemos que Daddy Yankee es un reggaetonero súper famoso, que debe tener muchas seguidoras, y ella siempre se mantenía con él en las giras, claro. Y había ese amor, ese respeto. Daddy Yankee es un grande de la música. No, y bueno, tú ves a Chayanne con la esposa, tú ves Gloria Estefan con Emilio, exacto. Tú ves a un Enrique Iglesias, ¿me entiendes? Con Ana, tú ves, o sea, les puedo mencionar tantos que uno dice, qué bueno que encontraron el balance. Y nosotros en la sociedad no lo encontramos. Literal.